buenas tardes, vayan conectándose, vayan conectándose. Vayan conectándose. Vayan conectándose, ya vamos a comenzar. Va a estar movido esto. Va a estar movido. Vamos a comenzar con uno de los iconos musicales de... Bienvenido, Lorenz. Todos unidos. Juan Carlos. Dame una luz. Ayúdame a encontrar desaparecidos. Porque está prohibido dejarlos en el olvido. Quiero la paz. Todos unidos, dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. ¿Cuántas flores nos cortaron? ¿Cuántas se arrancaron en un solo jalón? ¿Cuánto vacío sin plazo dejó entre los brazos la separación? Unos andarán buscando, otros esperando a alguien que perdió. Donde vivirán soñando con el día que aún no llegó, el reencuentro entre el que se perdió y el que tanto lo buscó. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. De donde me arrancarían quienes me querían, a quien le dolí. Quien cuando nombra mi nombre, la lágrima esconde y reza por mí. ¿De quién seré el querido, desaparecido? De pronto fui. ¿Quién me extraña? ¿Quién me añora? ¿Quién me anda buscando ahora? Con un retrato viejo de mí, del tiempo en que me perdí. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos.
fe. Soñé que mi hija perdida estaba dormida en algún lugar. Desde que no está conmigo, media vida es lo que vivo, esperando su frente besar. Pero ¿cuándo va a pasar? Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido, porque está prohibido. Se oye la cruz, porque está prohibido. Muy buenas tardes. Evidentemente nos desaparecieron de los registros de nacimiento, nos desaparecieron del padrón electoral, nos desaparecieron de los registros de circulación, nos desaparecieron de los registros de la propiedad, algunos nos desaparecieron de los incorporados como abogados, derecho que no se puede quitar si no has violentado en cumplimiento de tu trabajo alguna norma, sea o no sea delito. Nos desaparecieron de nuestras familias. Ayúdenos a encontrar desaparecidos, dice la canción. Estoy seguro que no nos desaparecieron de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de sus mentes, de sus corazones, aunque nos quitaron la presencia de ellos. Pero nuestro espíritu inclaudicable, nuestro espíritu que no tiene precio, el amor a la familia, a la tierrita, nos hace que a pesar de las dificultades que estamos pasando en el exilio, la mayoría no tiene trabajo. Algunos a veces por indisciplina y desórdenes de su vida personal les ha tocado dormir en la calle, de los 222. Otros con conocimiento de causa, un grupito mínimo, minúsculo, causa división entre los 222. Un grupito está interesado en dividirnos en pobres y ricos, pero los 222, cuando estábamos en la cárcel, en el chipote, en el infiernillo, no había diferencias políticas. Todos estábamos desnudos en el infierno, los que estábamos en el mero infiernillo, día y noche, por las temperaturas que no son soportables para los seres humanos, por los dolores, por los cólicos nefríticos, por los golpes, por el maltrato verbal, físico y psíquico, por el grillete en las piernas, por la cachetada, por el golpe en las costillas, en la espalda, con las amansabolos, con la mano, gente que le quebraron los dientes de los 222. Y en ese momento, o cuando estábamos antes de ir al infiernillo en el chipote,
que nos sacaban de madrugada, a medianoche, en la mañana, en la tarde a interrogar, cuando nos torturaban psicológicamente porque nos negábamos a abandonar la huelga de hambre, o cuando se nos robaban la medicina especializada que llevaba nuestra familia y nuestras piernas se podrían cada día más y más y más al punto de la gangrena. Hubieron piernas podridas producto del grillete en los tobillos. Entonces sí nos desaparecieron pero no nos han desaparecido de la conciencia de la gente. Hoy me doy cuenta que en el caso personal el esfuerzo que hice desde el sandinismo verdadero, porque tenemos que hacer esa diferencia. Si no, miren quiénes son los principales aliados de Daniel Ortega: liberales, exguardia, somocistas. Bueno, vamos a comenzar el programa ya en serio, como lo comenzamos todos los días. Entonces, como lo hacemos todos los días, y vamos a comenzarlo en serio, ha causado cierta hilaridad lo que titulamos, pero hay personas como que están interesadas en seguir escondiendo las verdades o en seguir manteniéndonos pasivos sin hacer nada. Hay personas que no dan la cara y tienen liderazgo y son reconocidos, pero están metidos en los cuchitriles de los grupos de WhatsApp y no hacen nada porque nos organicemos. Y de remate, unos 3, 4, 5 provocan división dentro de los 222. Otro grupito, que son como 8, quieren provocar división en todo el exilio. Y eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo para que reaccionemos, porque vamos a vivir escondiendo cuitas que van incrementándose cada día más. Y ciertos sectores que tienen liderazgo se callan, no dan la cara cuando están en la posibilidad de movilizarnos. Yo no soy líder, yo soy un activista más, actúo solo. Y lo que queremos es que nos organicen, que nos movilicemos, que queremos resistencia afuera y adentro. Algunos me están reclamando por el título, pero han visto ahí los problemas y nadie se ha preocupado de buscar cómo nos movilicemos, que allí está el problema. El trabajo de la dictadura es dividirnos. Bueno.
buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos esté mirando. A veces, el dejar que el problema avance sin buscarle la más mínima respuesta, a veces, cuando hay una infección y no buscas antibiótico o por lo menos algo para mitigar, la infección avanza y pudre todo el cuerpo. Desde que venimos los 222, y no me voy a referir en específico a los 222, yo siempre parto de los 222 porque ese es el grupo al que yo pertenezco, el grupo de prisioneros políticos que estábamos presos en Nicaragua y que venimos el 9 de febrero a Estados Unidos. Se ha venido planteando, se ha venido diciendo, hay un liderazgo que es reconocido y hay gente que se enoja, pero es una verdad. A Perico de los Palotes, el Chino Sáenz, nadie lo conoce como líder en Nicaragua, pero conocen a Maradiaga, conocen a Juan Sebastián, conocen a Lester, conocen a Yuran, conocen a Max, a Kevin, conocen a Tamara, conocen a la Ana Margarita, a la Violeta Granera, pero desgraciadamente por las posiciones de algunos encaminados a reconocimiento personal que no son de los 222, que estaban libres cuando nosotros estamos presos y que en alguna medida han venido descubriendo que han venido utilizándose o siendo utilizados conscientemente, por lo tanto son agentes de la dictadura encaminados a crear una división que no nos permite acercar, y cualquier esfuerzo que se haga por la unidad inmediatamente es atacado por Charlie Noticias, es atacado por Santiago Aburto, es atacado por Milton Rodríguez González, Rodrigo González, es atacado por Donaris Hassan, es atacado por el otro, es atacado por Poveda, es atacado por Berríos. Ese grupito de 6 programas de manera permanente viven en ese ataque constante, y no porque tengan gente, sino para permitir que la gente no se organice, o para no permitir que la gente se organice y crear una sola línea. No pretenden tener gente porque no la tienen. Su papel como agentes de la dictadura es crear la desconfianza. Ahora, desde hace como unos 10 días, la dictadura hizo otro plan. Uno encaminado a desacreditar, es decir, a desprestigiar, afectar la credibilidad de Monseñor Rolando Álvarez, y como que no se han percatado. 2, desempolvar historias viejas que el pueblo nicaragüense sabe que las ocuparon para condenar a decenas de personas en Nicaragua, como el lavado de dinero por el financiamiento que recibía la fundación, o que supuestamente recibía la fundación, pero no había una firma ni de un organismo extranjero, sino que sacaron cuadros con estadísticas y tal. No la firma la ID, no la firma la Fundación José Soros. Algo que tuviera nada más el emblema o ¿cómo es que se llama? La figura identificativa de la organización, y ya lo sacaba, y quien lo sacaba era el Chele Grisby. Tienen esto, han agarrado esto, y esto lo daba como una realidad. El Chele Grisby, Enrique Quiñones y Santiago Aburto se han convertido en los voceros del trabajo de los organismos de seguridad
que vienen, sacan cualquier cosa y ellos la dan a conocer. Y tal vez es un invento, pero la dan a conocer. Y de esa manera inventaron 100 y pico de millones que habían recibido Maradiaga, el otro y el otro. Nunca lo probaron, más que los papeles que ellos decían tener. Para comenzar, eso no hacía prueba, porque un documento, para que pueda hacer prueba, tiene que obtenerse de manera lícita. Y si ellos tenían esos documentos, que eran falsos, en sus manos, es porque los obtuvieron de manera ilícita. Necesitaron haber mandado una orden de juez para entrar a los registros contables y nunca presentaron registros contables de ninguno de los organismos que acusaron de lavado, de malversación de fondos, de malutilizar la cooperación extranjera. Y los organismos extranjeros, ni uno clavió, todo el mundo dijo que era mentira. Sobre todo que la mayoría del dinero que decían que había llegado y que habían lavado, lo que va en contra de toda lógica de la ley de lavado de activos contra el terrorismo y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de exterminio en masa. Así se llama la ley. Entonces, crearon leyes a posteriori de hechos que supuestamente se habían dado para cometer los delitos. Si una ley no existe antes de un hecho que esa ley considera delito, no hay delito. Si en el momento de que yo cometo un acto no existe una ley que diga que yo estoy cometiendo delito, no es delito, aunque después aparezca una ley, como el caso del ciberdelito. A varios, en mi pueblo, a un muchacho que se llama Alexis, a un montón de distintos lugares, periodistas, de hechos que habían pasado antes de que surgieran esas leyes. Por lo tanto, es una norma internacional, no solo en la jurisprudencia internacional y nacional, es constitucional, está en los códigos, pero está también en los derechos humanos, el debido proceso, que se establece que no se puede aplicar la ley retroactivamente en lo penal, solo cuando favorece al reo. A todo el mundo le aplicaron leyes retroactivas, incluyendo la paja de la pérdida de la nacionalidad, que nos la aplicaron, y fue una ley que surgió en esos días que nos mandaron para Estados Unidos, o nos llegó a traer el Departamento de Estado, gracias a la torcida de brazos y a la presión que nos entregaron. Pero nosotros habíamos sido condenados a mediados del año pasado, en el caso mío y de varios. Otros estaban con condenas y en etapa de casación desde el 2021. Por lo tanto, una ley que surgió en febrero o a finales de enero del 2023 no se puede aplicar, y eso fue lo que nos aplicaron. Entonces todo fue un invento, todo fue una perversión al procedimiento para la formación y la aplicación de la ley. Cuando hubo una ley para desnacionalizarse que viene a contradecir la Constitución, tendrías que haber reformado la Constitución en 2 legislaturas para poder quitarte la nacionalidad. Y es de esa manera que, pervirtiendo el derecho, corrompiendo la ley, se da por sentado entre los grupúsculos del danielismo y se condena. Incluso en el caso mío me clavaron transporte de droga, tráfico de armas, explosivos y fabricación de armas, y la tenencia de las armas, cuando ni podía caminar, y me capturaron frente a mi casa. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, que me trasladaron 20 kilómetros al sur de Condega, me metieron en un camino hacia la Naranjita, ahí pusieron todo y dijeron que me habían capturado a mí, ahí 20 kilómetros al sur.
cuando todo el mundo vio que me capturaron en una pulpería casi frente a mi casa, así degeneradamente. Eso se lo hicieron a más de 60, 70, 80. A un grupo le pusieron 26 libras de marihuana. A otros que iban a dejar agua y comida a la gente que estaba en huelga de hambre en la iglesia de Masaya, también le pusieron armas. Iban en un microbús, sabían que ahí estaba la policía a dejar agua y otras cosas, sobre todo lo que utiliza la gente que está en huelga de hambre, y vinieron, los pararon y le pusieron armas y ya los condenaron por el tráfico de las armas. Entonces, que aparezcan gente que esté en el exilio y que supuestamente es opositora, no necesariamente de los 222, porque la mayoría que anda con ese cuento de 158 millones que nació para condenar a un buen grupo de la gente que condenó la dictadura y que fue un invento y que ahora lo vengan a repetir. Yo vi a alguien en el programa de Marlon Powell quererlo decir, inmediatamente lo ataqué y no lo volví a decir, pero como que fuera un plan, porque en esos días había nacido el plan de volver a reactivar el patín de los 158 millones, lo cual es una gran mentira, al punto que 4 o 6 de los 222 han estado repitiendo lo mismo, y es precisamente el grupito que ha venido hablando de lucha armada y que coincide con las posiciones del grupito de Santiago Aburto y del tranque de Miami. Para mí eso no es de puro gusto. Yo aquí no voy a entrar con nombres ni cosas por el estilo, pero esa es una realidad que se tiene que ver y que los líderes tienen que verla. Hay gente que está hablando de lucha armada, pero saben que es imposible. O sea, posible es todo, pero ¿de dónde? ¿Qué país de América Latina te va a apoyar en una lucha armada que violenta tratados y convenios internacionales como la Carta Democrática Interamericana, o conocida como la Carta Democrática de la OEA, que prohíbe a cualquiera promover el derrocamiento de cualquier gobierno por la vía armada? Y eso está firmado por todos los países de América Latina que pertenecen a la OEA. Y precisamente fue creado y se aprobó, creo, en el 2001, se firmó la Carta Democrática, estando, creo que en 2002, estando el gobierno de Bolaño, creo que se refrendó el tratado, precisamente porque veníamos de una guerra de 11, 10 años en Nicaragua, donde muchos tenemos heridas, otros somos lisiados, pero lo más doloroso, 30.000 muertos. Y teníamos otra guerra que habíamos terminado en 79, donde la dictadura de Somoza provocó 50.000 muertos. Y se iban pervirtiendo las guerrillas después de que perdimos nosotros y se convirtieron en narcotraficantes y andaban en otros países. Entonces, jalá Javier Guillén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que vengan a alguien aquí diciendo que es opositor y acusando sin prueba alguna de que aquí a la oposición le han dado 158 millones, cuando ese es el cuento por el cual se condenó a un montón de gente en Nicaragua, y que lo venga a repetir aquí diciendo que es opositor. Discúlpenme, no confío en esa persona porque está repitiendo el discurso de la dictadura para crear desconfianza. El problema es de que salgan personas dentro de nosotros diciéndolo también. Y se está regando la bola y después aquí la mayoría no lo cree. 3, 4 andan repitiendo que tampoco se lo creen, sino que le hacen el juego a la dictadura. Pero quienes sí se lo creen son los pendejos que siguen a Daniel Ortega. Porque lo que diga Daniel Ortega y su pelotita de delincuente es verdad para una
manada de ilusos y pendejos que no piensan, sino que cumplen como caballo cochero irse por el camino que Daniel Ortega, la Chayo y su marimba de delincuentes le diga. Y esa es la única verdad y se niegan el derecho a pensar. Entonces, ese cuento de los 158 millones, que es falso, está creado. A la comunidad internacional no le engañan, porque toda la comunidad internacional sabe qué tipo de financiamiento daba para preparación en democracia, para preparación en gobernabilidad, para preparación en liderazgo. Y comienzan incluso a crear el mismo cuento de la dictadura, un ataque a organismos no gubernamentales. Y esa es una estrategia de la dictadura que algunos lo cumplen cabalmente, porque es precisamente lo que le permitió a la dictadura, dentro de sus mínimas bases, porque son mínimas, crear la idea de que, uno, que los ONG, ¿verdad?, estaban en el gran negocio y que son los ejecutores del golpe promovido por el imperialismo y que por eso les dieron ese cachimbo de millones. Pero que venga gente que hasta presa ha estado, no solo de los 222, a repetir eso en el exilio, se vuelve sospechoso. Cualquiera se vuelve sospechoso. Se llame como se llame, perico en los palotes, como sea. Es sospechoso de que trabaja para la dictadura, que venga a querer imponer ese criterio. Pues entonces, ni lo explico, porque imagínate que vos no lo sabés, Máximo, que te gusta estar leyendo todo. Entonces, quieren, esos son los 100 y pico de millones que decía Daniel Ortega, que decía la policía que había recibido, y ahora lo quieren como que es una realidad y como que se los están dando aquí. Y entonces han mandado a repetir ese discurso a los Santiago Aburto, al Milton, a algunos cuantos que se meten en programas de video. Y aquí los 150, los 222 pasan dificultades no iguales, pero cuando estábamos dentro de la cárcel éramos iguales toditos. Pero dentro del plan de la dictadura, hombre, aquí hay gente que estaba presa y era empresario y tenían sus empresas aquí en Estados Unidos. Y han venido y tienen sus negocios aquí. Otros tienen familia y vienen de familia acomodada. ¿Por qué le vas a exigir de que ande en la calle también? Porque si no, no son iguales. Esa estupidez. Y precisamente un grupo considerable de la gente que tiene comodidad es la gente que se menea ante el Departamento de Estado, ante el gobierno, y hacen los contactos con los organismos humanitarios que nos han venido atendiendo desde que venimos, incluyendo que algunos estén viviendo en lugares gracias a esa gestión de esa gente. Entonces, ese cuento está bueno que se los manden para los idiotas que andan haciéndole caso a Daniel Ortega, que muchos de ellos están con hambre, pero creen todo lo que le dice el comandante. Que no se dan cuenta estos pendejos cuál es el nivel de desempleo que hay en Nicaragua y que por eso se han salido 700 y pico mil nicaragüenses en los últimos 5 años, incluyendo la represión. ¿Estás o están? Jairo, yo lo que estoy es previniendo la cizaña que están sembrando. Ahí decís, ¿estás o están? Porque yo estoy previniendo cómo están haciendo toda la jugada para hacer agarrar. Entonces, después de eso, comienzan a repetirlo hasta gente en el exilio, porque tal vez está en una situación desesperada, porque no tiene trabajo todavía aquí en Estados Unidos, porque no tiene amigos,
Puta, yo he pasado una, pero allá cuando ya tengo 15 días que estoy en la perra, si aparece un seguidor y me manda 50, $30. Sí, pero a veces yo he pasado hasta 15 días que la estoy mordiendo. Estás, dice, no dice están, es que están sembrando la cizaña. Sí, 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 pero quitarle la S, eso es todo. Ponerle están. Entonces, esa cizaña de que hay un grupo de que se enriquece del dinero que da el Departamento de Estado, cosa que es falso. Yo no he oído del Departamento de Estado dándole dinero a nadie. El Departamento de Estado promueve políticas y esto, pero aquí, si en algunas cosas para material para esto se financió, no el 2018, sino que como 15 años preparando el liderazgo. La mayoría de los líderes se prepararon con esas ONGs y no díganme que es mentira. Por eso, el tratar de crear aversión contra las ONG es caer en el plan de la dictadura, porque si la dictadura no desbarata el entramado de ONG ya se hubiera caído. Por eso son casi 4.000 ONG las que desbarató y le quitó la personalidad jurídica y se robó sus bienes. Casi 4.000. No van a entender que todo es un plan de la dictadura donde ellos pretenden legitimar su actuar delincuencial, que se roban los bienes. Se roban las cuentas bancarias hasta de los jesuitas. Se robaron las cuentas bancarias de la iglesia, incluyendo el capital con el cual se le pagaba a los sacerdotes jubilados. Todo eso se lo está robando Daniel Ortega. Dicen cuenta. Y ahora quieren venir a sembrar la cizaña hablando de lo que utilizó la dictadura para condenar a decenas de líderes opositores o de opositores con el cuento del robo de 158 millones, que fue un invento, pero saca un papel, el Chelegrime, y esto es verdad. Aquí está el papel donde dice tal cosa. ¿Cómo lo obtuvo? Ellos mismos lo fabrican. Y vienen los pendejos, las loras tartamudas del Chayal, del Chayotal, de la tal guerrilla virtual, comienzan a reproducirlo y a repetirlo como lora. Y hay 2, 3 pendejos que se dicen opositores a repetir lo mismo también y comienzan a sembrar la cizaña dentro de los sectores opositores. Entonces, cada día la dictadura, ayer les decía, la dictadura está haciendo su trabajo mejor que nosotros. Porque al final, el liderazgo reconocido y que tiene prestigio de los 222, desde que están, no se mueve, se ha callado. Y en determinado momento es cierto que dijeron que no, que el pueblo no haga nada allá, que aquí vamos a luchar en el extranjero, cuando se tiene que crear resistencia allá adentro. Bienvenida, Capital Juana Galo, Jairo. Bienvenido Yogi, Mauricio Picado, Máximo, Ángel Clandestino, Cris Bermúdez, Lester Rojas, Naún Salinas, Alberto Torres, Francisco Adolfo, Freddy, Celedón, Gorky, ¿qué pasó hermano? Sancho Panza, Lorenz, Kelly, Juan Carlos y la capitana Juana Galo en retiro, que ahí la miro que está, desde Miami creo, que siempre, todos los días se conectan. Gracias capitana por acompañarnos. Entonces, ese tipo de asuntos, pues yo me veo en la obligación, porque tengo que explicar cómo es que aplican, porque todo ese es el trabajo que hace la seguridad, crear falsos positivos o crear hechos que parezcan realidades dentro de los grupos opositores con sus agentes que tienen dentro de los grupos opositores. ¿Ven? Entonces esto ya tiene más de 10 días que tienen de andar regando esa bola,
y quisieron meterlo en el programa de Marlon Powell y yo estaba ahí y le salí y le dije, esa verga pues, si el cuento de la dictadura, vas a andar repitiendo. Entonces todo lo que sea para atacar a los líderes, que porque es Chamorro, que porque es Maradiaga, que lo otro porque es no sé quién. Entonces, todo lo que crean para atacar y lo crea la dictadura, hay que repetirlo y es verdad, pues no jodan, eso es ser agente de la dictadura o ser pendejo que te utiliza la dictadura. Porque uno de los objetivos es crear, y por eso digo que hay un grupo que de los 222 que se presta a ese juego, inconsciente o conscientemente. O por las situaciones que pasan no se dan cuenta que hacen daño. O al final de cuentas ni siquiera tienen conciencia política de qué es lo que está pasando. Porque he visto clarito y pelado desde los organismos de la dictadura, los públicamente, la guerrilla virtual, los troles, el 19 digital y todas esas pajas que han creado con las granjas de troles y todo eso, crear bolas que permitan decir que hay un grupo que son ricos o un grupo que se enriquece mientras los otros pendejos andan mordiendo el leño. Y tratan de dividir esta lucha en una lucha donde están ricos y pobres. Y que los unos que están enriquecidos están en los hoteles y que no sé qué. No jodan. Todo cónclave internacional se hace en centros de convenciones internacionales y la mayoría están en hoteles. O no miran a dónde hacen cualquier evento supuestamente internacional en Nicaragua, en el centro de convenciones tal, en el centro de convenciones de Los Palmes, en el centro del Camino Real, en el centro del Intercontinental, ahí los hacen. Y vienen a querer engañar, se andan dando la gran vida. ¿Cuál? Solo porque fue de saco y corbata la reunión. Y el pendejo vino ahorita a las Naciones Unidas con un equipo pitipuá. Andaba en chora, andaba en chinela. No joda, andaba en chinela Rolter. Andaba el pendejo ese Moncada Colindre de saco y corbata porque esa es la forma de vestirse. Entonces no se dejen engañar con esa mierda, que eso es normal en la vida política y más que todo en las actividades de la comunidad internacional. Ahora tienen ya como 3 semanas, de acuerdo a la información que tengo, estar planificando y crear desconfianza en Monseñor Álvarez. Y esto se lo adelanto porque no los agarren y comiencen a agarrar la vara, porque hay unos que agarran la vara y comienzan a repetir como lora tartamuda y supuestamente son opositores. Y andan buscando todos los errores que cualquier opositor pueda tener y la mayoría se los inventan. Y a la dictadura no la atacan. ¡Qué día verga! Y son opositores. No te va a llevar a la conclusión que algo no cuadra. Algo no cuadra. Entonces, ahora, cuando tenía como 1 mes y pico de estar preso, Monseñor Álvarez, y que en los primeros días la campaña internacional en función de la liberación de Monseñor Álvarez era grandísima, más grande que hoy, el doblemente más grande que hoy, hasta en eso se ha bajado la guardia. Pero no solo eso, que nadie sabía dónde estaba. Es más, actualmente prácticamente se dice que está en la 300. Pero nadie da conciencia cierta que está ahí, que es el Infiernillo. O parte de la 300 es el Infiernillo, porque el Infiernillo son los módulos 3.1 y 3.2. Entonces, como al mes y pico de estar ahí, como no aguantaban la presión internacional, tuvieron que presentarlo. ¿Se acuerdan? Y prepararon una oficina de un jefe de la Modelo
le pusieron cortinas, le pusieron manteles de acachimba a una mesa, le pusieron muebles, le pusieron sillas y les llevaron comida de restaurante para que los hermanos de Monseñor Álvarez lo miraran, comieran con él y comenzaron a filmarlo. Pero ahí se descubrieron muchas cosas, de que andaba señas de golpes en la cabeza, de que andaba algunas cosas raras, morados en algunas partes del cuerpo a Monseñor Álvarez. Y por eso le dice, se mira bien, Monseñor Álvarez, le dice el periodista pedorro de los chayistas, me ve bien, le dice, y agachó la cabeza, y ahí donde le salen las cosas en la cabeza, ¿se acuerdan de eso? Pero después se sienta y se pone a comer con sus hermanos y tiene tiempo de estar preso y no verlos. Entonces, ahora andan sacando unos cortos, shorts o reel, tratándole de hacer ver y hasta diciendo que Monseñor Álvarez, y lo dijeron de mí, yo le voy a buscar donde decía, si el chino lo tienen de acachimba en un cuarto, pregúntele a los presos cómo me tenían en celda de castigo. Y andan sacando eso, que está con el uniforme azul, nuevecito, y hasta con una como camiseta deportiva, que lo vistieron para eso y con tenis. Y lo andan sacando como que él está preso así toda la vida. Entonces, como aquí la gente tiene memoria corta, no se da cuenta que hace 6 meses fue que lo sacaron precisamente, hicieron ese show para comer, para decirle que estaba bien. Y ahora lo están sacando en una campaña de desprestigio como que así vive Monseñor Álvarez. Entonces significaría que ahí viven presos también los dos hermanos, porque es el mismo video que sacaron hace 6 meses cuando presentaron a Monseñor Álvarez, porque no aguantaban la presión de la comunidad internacional ni nacional sobre de dónde estaba, porque estaba desaparecido Monseñor Álvarez. Y están pretendiendo crear desconfianza en que el hombre está de acachimba, como que tuviera tratos con la dictadura. A la par de eso, el cuento de los 158 millones para crear desconfianza en la gente. Pero no es tanto la desconfianza, porque habemos gente aquí como el chino y como otro que le vamos a salir al frente a este tipo de maniobras. Y hasta un vulgareo le hicieron a Marta Patricia Molina, periodista, donde ella sale haciendo una exposición y que está en peligro la vida de Monseñor Álvarez, y le hacen un video y un vulgareo y le sacan a un hondureño que siempre se burla de todo el mundo y sacan comiendo como que él está viviendo una vida de acachimba, el Monseñor Álvarez. Todas esas maniobras son de lo más pendejo y están encaminadas porque los que estamos afuera ya vimos que eso fue cuando presentaron a los dos hermanos y los periodistas que hicieron en contubernio con la dictadura para sacar ventaja y ponerse como que estaba tuanis el Monseñor. Entonces todo ese es el plan. A la par de eso hoy metieron 7. Pues en las primeras 3 horas habían 900 y pico de visitas en mi video de ayer, que lo sacaron hoy ya en YouTube, la plataforma que me publica. Entonces, están metiendo, y hay uno de ese grupito en los 222, que yo lo tengo identificado, que todos los días entra a mi video de YouTube a armarme un degenere. Y cualquier liderazgo lo están despedazando. El problema es que haya opositores que le agarren la vara y que no se dan cuenta que esas son campañas de la dictadura. No podemos dividirnos en pobres y ricos. Recuerden que la dictadura de Daniel Ortega se montó con ese cuento de la lucha de clases. Aquí habemos de todo. Habemos palmados, habemos profesionales, habemos unos que ni primaria tienen. Hay un señor de Pueblo Nuevo que lo acusaron de ciberdelitos y ni siquiera sabe manejar el celular porque no sabe leer y escribir. Y ahí venía entre los 222 y lo acusaron de ciberdelito. No es una estupidez. Y no sabe leer ni escribir. Camilo creo que se llama.
se dejan sorprender. Alfonso Herbis, bienvenido, Pérez Randall. Se dejan sorprender todavía por este tipo de maniobras de la dictadura al peor estilo de los 80. ¿Y por qué? Porque los cubanos son los que le enseñaron ese estilo, porque al pueblo cubano lo han mantenido en la ignorancia, le cortan la internet cuando ellos quieren, dicen unas estupideces que a ver, el problema es que hay una cúpula que ha vivido como millonaria en Cuba y que hay unos pequeños negocios que se están desarrollando. ¿Quiénes son? Generales, los dueños. Entonces, esa es escuela cubana, porque supuestamente, ya les voy, solo mire algunos cuantos cosas que les voy a decir. Mire todo lo que está dirigido por militares. Nadie se percató que cambiaron al director del aeropuerto en enero y pusieron a un comisionado general que se llama Iván Escobar. Él es el director del aeropuerto ahora. En la NP, uno del ejército, que es la empresa nacional portuaria, Virgilio. En el INS, un capitán, Roberto López, él es el ministro director. En el Ministerio de Gobernación, viceministro, 2 comisionados, Luis Cañas y Roger Ramírez. En la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Arce y Armando Juárez, ex militares del Ministerio del Interior. En Lunán, catedráticos, Javier López, una manadita, están allí, de catedráticos. En el MTI, el general no me acuerdo, que fue mi jefe de Estado Mayor, el ministro. Asesores, un montón. Lenin Cerna, Néstor Moncada Lau, Vicente Chávez, jefe de operaciones de la seguridad del Estado, Contralor General de la República. Lo reeligieron antier junto con la María Dolores Alemán. En la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, un policía y 3 del ejército, entre ellos Membreño, que es el jefe. Defensores públicos, más de la mitad ex militares, ex policía. La fiscal general de la República, segunda jefe de la policía. Delegados del Marena, entre ellos Betanco y otros, ex policías y ex militares. Y así le vamos dando, y te das cuenta que están militarizando las instituciones y poniendo a militares de altos rangos en los cargos de ministros, de asesores, de viceministros, de directores generales. Ahí tenemos teniente primero, jefe director de la aduana. ¿O es mentira? El de la aduana Managua, de la seguridad del Estado, hermano de Néstor Moncada Lau, Óscar Moncada Lau, trabajaba conmigo. Están militarizando las instituciones y están creando sectores de zapa. Los CPC, a mí me da risa a veces, porque la ignorancia es atrevida, porque a veces repetimos como lora lo que otros dicen. Los CPC desaparecieron exactamente entre 2013 y 2014, cuando salió una ley y se crearon los gabinetes de familia, salud y vida. Eso vino a reponer a los CPC, pero era porque la mayoría de los CPC, para darles incorporación al barrio, aunque no ganaran nada, los coordinadores y los miembros de los CPC eran combatientes históricos, sandinistas históricos, pero como había el plan de salir de ellos, después que montan la jugada de que Lenin se saca él solo, diciendo que lo había corrido Lachayo, lo cual era una mentira, para poder salir de los sandinistas históricos, que la mayoría eran honestos, y los criticaban y les hacían exigencias de comportamiento, porque el artículo 17 de los estatutos, que ya no los usan, sino que utilizan el capricho de la Rosario, dice que es deber combatir la corrupción, el uso indebido de los medios del Estado y el culto a la personalidad. Y en esos 3 ejes radica el poder de Rosario. En el uso indebido de la propiedad del Estado,
la corrupción y el culto a la personalidad, que es la que lo hace todo el mundo repetir como lora que haya verga el comandante. Bueno, yo soy traidor. Cuando he negado que yo militaba en el frente, pero yo milité en el frente, en el de Carlos Fonseca, y peleé por más de 3 años, y ustedes me vieron por esos estatutos, los que estoy explicando. Ahí dice, de la democracia interna, el artículo 10-11 para acá, que deben escoger las autoridades por medio de elecciones internas. Los miembros del Consejo Nacional solo puede nombrarlo el Congreso. No, quitó a Lenin y nombró a Fidel de dedo, y Daniel, ni siquiera Daniel tiene esa facultad, solo el Congreso, porque el Congreso está sobre Daniel, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Que son los estatutos. Entonces ese es el pleito, y entonces ahí es donde vos te vas dando cuenta que es verdad que existe el sandinismo y existe el danielismo. El sandinismo está allí en los estatutos. Pero eso no se cumple. Se cumple el capricho de Rosario y Daniel. Y un poco de tontos que todavía no entienden eso. ¿Qué va a pasar ahorita? Estaba analizando lo del famoso ferrocarril. Se establece que lo que se quiere hacer es un canal seco entre Bluefield y Corinto, en el entendido que se va a hacer el puerto de aguas profundas en Bluefield. Pero ayer analizábamos algunas cosas y algunas posibilidades, como el narcotráfico, como en realidad ese nuevo aeropuerto de Punta Huete o de Panchito, donde era la base aérea de Panchito, puede hacer para objetivos militares el narcotráfico, y que pusieron los terrenos a nombre del ejército, porque al ser un aeropuerto internacional del Estado, pues el Estado le tendría que pagar los terrenos al ejército. Pero cuando te das cuenta de que te dicen que hay un canal seco, ustedes han oído hablar de la ruta de la seda. Vamos a dedicar un programa a explicarle verdaderamente la ruta de la seda. Yo lo hice antes de caer preso y recién venido. Como 3 programas antes de caer preso le expliqué cuál es el plan geoestratégico, político, económico de China en relación a la ruta de la seda. La seda era uno de los productos de mayor valor y de mayor exportación que tenían los chinos, aparte de piedras preciosas, gemas, esmeraldas. Entonces había una ruta que se llamaba la ruta de la seda en el siglo XVIII, 1700 y pico, cuando estaba la dinastía Tang de China, y a través de esa ruta se traficaba con todas esas mercancías chinas. Y llegaron a controlar parte de Europa, parte de África, parte de Asia. Entonces los chinos están haciendo una nueva ruta de la seda que desde allá de China cruce casi por medio de Europa, por una parte, y ya están establecidos grandes infraestructuras de puentes, de ferrocarriles que ya están hechos y funcionando, están metidos por Nairobi, por la India, pero a la par de esto, en la parte sur de Europa, se está construyendo, y Australia, Oceanía, gran cantidad de puertos, porque 2 cosas, la ruta seca por los ferrocarriles bala, súper rápidos, pues, supersónicos, transportar sus mercancías por el mundo y llevarlas. Pero esos ferrocarriles no les sirven para llegar a África, que es donde están los mayores yacimientos de piedras preciosas, que es un tráfico que tienen los chinos caballos. Entonces, a varios países de África ya les hicieron puertos para cruzar de Europa a África, pero ustedes miran cerquita al lado derecho de Centroamérica, se mira así que ahí nomás está África. Entonces el puerto de aguas profundas de Bluefield te sirve de conexión a África. Ya lo del canal, fijo que no lo van a hacer porque están hablando de un canal seco, significa un sistema de ferrocarriles de Bluefield a Corinto. Entonces, lo que están haciendo es la infraestructura del comercio mundial de China.
A la par de que se estalla la guerra de Ucrania, está la guerra de Ucrania cuando se rompe con Taiwán. En esos mismos días pasó todo y eso sirve para desviar la atención internacional. Tampoco, entonces alguien decía, no, que el interés es Israel y Ucrania. No, 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 papá, los chinos el interés es dominar América, porque ya el principal socio comercial de China es la Unión Europea. Vayan, miren los arreglos que tienen con Alemania. Entonces, todo lo que salga de África vendría vía barco al puerto de aguas profundas de Bluefield, entra por el canal seco, no para mejorarle el transporte a los bluefileños ni a los costeños, inclusive ni para sacar su producción, porque en relación a exportación, la producción de la costa atlántica es mínima. No, es porque el recorrido vía barco y más rápido es llevarlo a Bluefield. Ya no se iría el canal y eso métaselo en la cabeza. Lo montan en esos ferrocarriles eléctricos y lo tiran por Corinto, que ahí sí hay suficiente espacio que no está poblado para llegar a Corinto. Porque te metes aquí por la costa, vas por detrás de San Benito, detrás del lago, y caes por los viejos lugares donde pasó la vía férrea antes, después de Malpaisillo, y te metes a Corinto. Entonces lo que están haciendo es la infraestructura de China, a como está planteado. Ah, pero es un ferrocarril para Nicaragua. A ver, ¿qué van a transportar? Nica de Bluefield a Corinto. Nada. Es todo lo que venga de África. ¿Entendieron? Y ahora los puertos y aeropuertos de varios países africanos están bajo la intervención china, bajo la administración china. Eso lo conjugás junto con el contrato donde se le empeñó el territorio nacional a Wang Jing. Wang Jing ya le cedió los derechos al gobierno chino porque como no existían para el 2012-2013, cuando se hicieron esos tratados, no existía relación con China porque le estaban sacando la caca, el montón de centenares de millones a Taiwán que le dio al gobierno de Daniel por 15 años. Ya con la salida de la OEA y todo ese rollo, pues prefirieron irse con China y después se salieron de la OEA, o al revés, y mandaron a la porra a Taiwán. Ya había condiciones. Entró a quiebra Wang Jing, le hace la cesión de los derechos que como empresario privado tenía Wang Jing sobre la ruta del canal y se la da a China. Entonces China, como no va a hacer el canal, le dice, dame los derechos del canal seco. Ah, pero es un ferrocarril que se lo están haciendo a Nicaragua, ¿y a quién le va a quedar la deuda del ferrocarril? O sea, los chinos vienen, hacha, calabaza, miel, sacate para la mula, la ruta, el canal seco de ellos, el ferrocarril de ellos, pero se lo va a pagar Nicaragua. Es que esa es la ruta de la seda, pero ahora era una ruta que era medio camino, ahora es una ruta para dominio comercial mundial. Pero aparte, toda la infraestructura que está haciendo desde China cruza Asia, cruza Europa, cae a África, y en África viene con los puertos. Al sur de Europa está llenando de puertos. En medio de Europa se está cruzando con líneas de ferrocarriles y puentes. Eso, o sea, está haciendo canal seco por Europa, canal mojado, ¿verdad?, por los mares del sur de Europa, a pegar con África, donde ya llenó de puertos y se le ha venido los recursos naturales a África. Ahora viene por nosotros. Entonces, mientras ellos llegan a hacer todos esos acuerdos, fíjense bien, se te hace la guerra de Hamas, que es auspiciado por Irán. Irán ahora está aliado de Nicaragua, aliado de Rusia, y mientras Estados Unidos y todos ellos están preocupados por Israel y están preocupados por Ucrania, es plena guerra, firman los acuerdos para el ferrocarril y el nuevo aeropuerto. Le desviaron toda la atención y ya se les colaron en el traspatio de Estados Unidos
para establecer infraestructura para dominio económico en la región. ¿Entienden? Bienvenido, Teniente Coronel en retiro, Ernesto Álvaro Herrera Pineda. Entonces, esa es una realidad que tenemos que verla. Voy a cerrar con unas cositas. Miren, el hecho de que la juventud los está abandonando los ha llevado a que este año 63,000 bachilleres van a salir este año en Nicaragua. Bachilleres champú, porque la mayoría ahora les regalan el año. Ya saben ustedes que han ordenado que nadie se podía aplazar desde primaria hasta quinto año. Entonces les estaban dando 1,000 córdobas. Ya antier, ya salió el decreto y salió el presupuesto donde les van a dar 3,000 córdobas a bachiller. ¿Qué significa? Que están claros que la juventud los está dejando y están queriéndole comprar la conciencia a los nuevos bachilleres. Y les van a dar 3,000 bolas. Les estaban dando 1,000 córdobas desde hace varios años, ¿verdad? Ahora les van a dar 3,000. Eso significa 189 millones. Pero miren cómo están haciendo el entramado político e ideológico para seguir engañando a la gente o para seguir garantizándose el poder militar. Aparte de que están poniendo a militares o ex altos militares, de ministros, de viceministros, de asesores, de directores de las instituciones, incluyendo el aeropuerto, incluyendo la aduana, el seguro que ya lo tiene el capitán Roberto López. A su vez, el día de antier se presentó el presupuesto general de la República. Y en la presentación del presupuesto general de la República, lo presentó media lengua, le digo yo. Nosotros también le decíamos el negro, porque es de mis tiempos de dirigente UNED, nada más que menor que yo, Iván Acosta. De manera servil dice, por instrucciones del comandante le presentamos a la Asamblea el presupuesto general de la República del año 2004. Y ya entró el comandante y la compañera que todo lo orienta, que todo lo sabe, ha ordenado que se haga y se orienta que el presupuesto de 2024 sea dirigido en 4 direcciones. Pero esta dirección de la inversión del presupuesto general de la República del 2024 lo que tiene es un contenido más político ideológico que de una verdadera inversión para el desarrollo. Es decir, todo lo que tiene un sentido propagandista político, no para el desarrollo económico, social, industrial, tecnológico del país, sino para meterte más caca ideológica en la gente y siguiendo de manera oportunista, de manera artera, dominándote político e ideológicamente. Teodoro Martínez, Lucrecio Garzón, bienvenido. Y todo va dirigido fundamentalmente a las 153 alcaldías y al manejo de los 153 secretarios políticos que son los que mangonean las alcaldías. Y como ahora tienen las 153 alcaldías, ni una ganó extrañamente la oposición, pues a las alcaldías le aumentaron increíblemente la partida presupuestaria de las alcaldías, que cuando todavía habían alcaldías que no eran del frente, no le entregaban la partida presupuestaria, ustedes se acuerdan, pues ahora le van a entregar a las alcaldías 10.356 millones de Córdoba fuera del presupuesto municipal que sale de la alcaldía. 10.356 como partida presupuestaria municipal.
Y también esto garantiza que la obediencia de la alcaldía se mantenga, porque el manejo de la corrupción de cada alcalde y su pelota todo el mundo lo sabe en cada municipio. Para los salarios de los secretarios políticos, que no debiera estar allí, porque son del partido, pero yo ya les decía que tienen años de que los secretarios políticos aparecen como empleados fantasmas de las instituciones, han designado 68.886.000 córdobas. Eso garantiza también que la incidencia que el secretario político, que es la máxima autoridad, porque es el delegado presidencial, tenga sobre el alcalde. Entonces, le dan la partida a los alcaldes y le dan una partida salarial desde el Estado a los secretarios políticos. Los secretarios políticos, incluyendo en cada departamento, el secretario político departamental es el presidente chiquito de cada departamento y hasta es el jefe de los paramilitares, te puede matar y no hay pedo. Tienen la intención de que la policía, cada periodo corto, sume de 700 a 1.000 policías, es decir, cada año. De igual manera, se va a incrementar las fuerzas de reclutamiento, que lo más seguro es que salgan de casi 6.000 presos que han sacado últimamente la mayoría jóvenes. Salen a la calle y les ofrecen ser policía. Yantier comenzó la campaña para que se incorporen los jóvenes a la policía y no a la academia, ser policía pelón. Entonces, esos movimientos, a la par de que Bukele se está planteando duplicar, o sea, aumentar en un 100% la fuerza militar, vaya, mírenlo. Desarrollo económico no ha llevado Bukele a El Salvador. Lo que ha hecho es encerrar a las pandillas y ha tenido que sacar como a 5.000 porque los mete sin juicio y sin nada. Y ahí se ha llevado a inocentes solo por andar tatuado. No condena la dictadura de Daniel, no condena la represión. Bukele, ¿cuándo ha condenado a Daniel? Nunca. No voten la OEA en contra de Daniel. Tampoco pide que le extraditen a los dos delincuentes que se llevaron más de 400 millones. 351 millones de dólares se llevó Mauricio Funes y otro cachimbo de decenas de millones se llevó Sánchez Serén, y los dos están lavando el billete en Nicaragua, y a los dos les dio cargos de asesores con rangos de ministro en Nicaragua. Y Bukele no pide que se los extraditen. A la par de eso, la inversión de capital del danielismo en Honduras, inversión privada, es monstruosa. La inversión en Costa Rica es monstruosa. Ahora entienden por qué Costa Rica no toma verdaderamente medidas contra Nicaragua y si es posible, hasta desertores que se han desertado del ejército. Costa Rica ha permitido que los saquen de Costa Rica. Significa que las precarias economías de estos países permiten aceptar la inversión, el blanqueo y el lavado de dinero sucio del danielismo en toda la región. Ya hasta un grupo, incluyendo un par de cabrones que cree que a mí me engancharon, que me apoyaban cuando estaba independizando al sandinismo histórico yo. Ahí están un par de esos en Guatemala. O sea, ya están metiendo estructura en Guatemala. ¿Qué quiere decir? Que se están regando y la mayoría son exmilitares. Eso a la par de los árabes que están nacionalizando nicaragüenses. ¿Qué les indica? Colea como pato, camina como pato, escupe como pato y croa como pato y parece pato que un pato. Bueno,
Hasta aquí llegamos hoy. Mañana les tengo algunas cosas mejores todavía. Pero es bueno que vayamos haciendo conciencia y como opositores dejemos de hacerle el juego a la dictadura, buscando errores, buscando un montón de cosas dentro de la oposición y no debilitamos a la dictadura, sino que debilitamos a la oposición. Un llamado siempre a los dirigentes de salir de los grupos de WhatsApp, un llamado a esa idea fabulosa que surgió de alguien y que yo estoy apoyando, ya que no quieren organizar, a que comencemos a organizar las asambleas virtuales de la oposición. Todo el mundo haciendo asambleas virtuales, creando oposición y organización en el exilio y, si es posible, hasta dentro de Nicaragua. Estoy invitado a una hoy, pero estoy viendo si no la acepta porque va a participar gente desde adentro de Nicaragua y estoy estudiando la conveniencia o no. Porque con ese sistema SORM ruso se mete a las redes sociales y me parece como raro pues que algunos estén actuando desde Nicaragua y me hayan invitado de dos países, pero que también va a participar gente que está dentro de Nicaragua. A mí no me preocupa porque yo estoy aquí. Lo que me preocupa es que puedan comenzar a dar ideas desde allá, que sean ideas creadas por la dictadura y algunas agarren bar y se embarquen de los que estamos afuera. Pero se está avanzando y eso te indica, sí, que se está avanzando. Desde que la dictadura pudiera ser, esté queriéndose meter a este tipo de asuntos, ya desde Nicaragua es que está avanzando. Por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer desde el exilio. Los que quieran participar, yo les voy, llámenme al privado, yo les voy a dar los nombres con quienes se van a contactar, es gente conocida del exilio, y si no, pues solo abren el Zoom y yo les comienzo, cuando comiencen las asambleas, a pasar los enlaces y comienzan a participar en las asambleas virtuales de la oposición. Bienvenido, Irvinarios, Alex Schneider. Mañana vamos a tener cosas más importantes. Ahorita le explicamos de manera general. Mañana les vamos a proponer cómo enfrentar ese tipo de asuntos que le estamos diciendo, pero desde ya, ¿verdad? Parar en 30 a todo aquel que pretenda crear situaciones de desprestigio dentro de la misma oposición. Pararlo en 30 y comenzar a pensar que todo el que cree situaciones de desprestigio dentro de la oposición y supuestamente es un opositor, es un agente de la dictadura. Hay que cerrar filas porque no podemos permitir que sigan haciendo mejor el trabajo la dictadura que nosotros, y nosotros en el exilio, y aquí también nos están domando en el exilio. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, oportunidad y libertades, y gracias a los organismos humanitarios que colaboran con nosotros de este país y a todas sus instituciones, les habló desde el programa Todos Somos Nicaragua, Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoch. Viva Nicaragua, libre, pronto libre. Viva el pueblo nicaragüense. Viva la resistencia interna nicaragüense. Resistencia, crear resistencia, resistencia, a poner pintas en los inodoros, a poner pintas en los postes, a tirar papeletas, todos pronunciándose contra la dictadura dentro del país y con cuidado. ¿Se puede? Claro que se puede. Los piquetes express, la propaganda clandestina, todos contra la dictadura, movilizarse dentro del pueblo. Sin miedo, perdamos el miedo. Perdamos el miedo. Nuevamente desde Estados Unidos les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Patria libre para vivir. Chayo, Zapera, Daniel, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.
pero nunca valoré el libro por la forma de la pasta. Ay, ay, ay. Bueno. Te llamo más luego que voy a entrar a esa zona ahorita de Nicaragua. ¿Ah? Dale pues, ok.